Good morning, dear students. Good morning to everybody. Thank you to join. Thank you, Ms. Kuya. Good morning to everybody. Okay. Today we're going to continue the analysis of in this case, the globalization, right? Because we have to understand really which is the concept, which is the scope, which is the impact of globalization, right? Most of the students don't realize about what's the really effect of the globalization nowadays, right? To distinguish the effect, first we have to review the at the beginning during approximately 30 minutes. I'm not going to be able to share the screen because uncertain the, around the building is making some activities. Okay, but even though I'm going to explaining, right? I'm going to repeat it later. Okay, when the uh, after 30 minutes approximately. Okay, but the first situation is if you review the um, the third and fourth industrial revolution, the third and fourth industrial revolution. Okay, it was regarding to the on third. Okay, the effect is that most of the enterprises started to apply the informatic in their production process. Okay, repeat the on third industrial revolution. Okay, as well, you remember the graph that I made yesterday, or the yeah yesterday. Okay, most of the in that time, most of the enterprises were um, um, applying the informatic to their production process. The informatic let them reduce their production costs. It started their routes to be applied in the production process. It started to the automatization, okay, to let them produce increase the production with more efficiency. So that's why it started the high technology industries. Okay, in that time, it started the high technology industries, right? That was the idea in that time. Okay. And um, later, the next step, that process lasted approximately since 1970s until 1990s. Okay. But after that process, there, in addition, combined by the international outsourcing made by the US and European corporations in China, okay, they realized the possibility to expand their business, okay, applying the internet to the demand to the consumers. So they realized that's why nowadays we have new words. Okay, and previously on 70s, 90s, we used to express the production process, distribution, and sales. Nowadays, we are talking about the global chains value, or another one, supply chain management. So why? Because nowadays the informatic has extended plus internet means the fourth stage, which means that in this case the globalization, right? This is the process that we're living by this moment. And according with some analysts, okay, we are in this during these years into the fifth industrial revolution, which it will be applied to IoT. Okay, IoT, which purposes will be integrate the business to business in the global markets. Okay, boosting the efficiency of production into the global market. Right, that's the process. Okay, clear under this part, dear students?
Yes, teacher, is clear. Okay, thank you. Yes, even though I'm going to translate it. Tal como veíamos ayer sobre la globalización es un proceso, ¿no? que en realidad empezó con la tercera etapa de la revolución industrial, que se refiere a lo que es um, la, la aplicación de la informática a los procesos de producción. Esta tercera revolución industrial contribuyó al desarrollo de la industria de alta tecnología o high-tech. Y esta industria, en primer lugar, esta evolución tecnológica, en primer lugar, tuvo como objetivo mejorar o reducir los costos, mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción. En ese sentido, ¿no? Esta etapa aproximadamente duró desde 1970 a 1990-95. A partir de 1996, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, empieza la nueva era, ya propiamente dicha, de la globalización, cuando, en su primera etapa, cuando las empresas se dan cuenta que deberían pasar una cuarta etapa, ¿no? Pero ya extendiendo los procesos informáticos hacia el consumidor. Es a partir de ese entonces que se van a cambiar todos los procesos tradicionales de producción, distribución y ventas. Y ahora, por ejemplo, ahora se habla de las cadenas globales de valor, okay, global change value, okay, las cadenas globales de valor, que incluyen esta vez al consumidor y los servicios de postventa derivados de sus operaciones globales. A su vez, los mecanismos de distribución cada vez informatizados han creado nuevos distribución y ventas más informatizados y de pagos más informatizados. Hoy en día han creado nuevos conceptos como el Supply Chain Management, ¿no? Que justamente implica que todos los procesos de distribución ahora están automatizados. Por eso es que ahora ustedes pueden ver online, vía, por ejemplo, el ejemplo de Amazon, cómo va llegando el producto hasta la puerta del comprador. ¿Ok? ¿Está más claro, estimados estudiantes? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Therefore, okay, the conclusion until this part is that globalization is basically a technological process, which has, in this case, is involving all economies, all economies. So in this case, it's a kind of economic integration based on technology. This is the really meaning about the globalization, okay? Because the oldest concept regarding to the globalization was regarding to the certain monarchies that were started all over the world. Yes, this is when you were talking about our empires and colonies. Yes, that process is a part of the economic history. That's why nowadays we are talking English, even though that we used to have a native language. This is a process into this globalization. But the really globalization process that we are living is a kind of technological evolution based on ICT, information and communication technologies, which means at the same time software, hardware, okay? At the same time, certain licenses, and in addition, cybersecurity. That's the really meaning about the ICT, right? Clear, dear students? Yes, professor. Yes, teacher. Okay, thank you. En ese sentido, luego de haber revisado en la primera parte la evolución tecnológica, recién empezamos a entender cuál es el verdadero significado de la palabra globalización. No es el concepto de globalización derivado de hechos históricos en los cuales hubo expansión, ¿no?, de ciertas monarquías hacia sus colonias en los 5 continentes, como lo reclamaba en su momento el Imperio Británico. No, es un hecho que eso sí se ha dado, y prueba de ello es que ahora, a pesar que nosotros hemos tenido un lenguaje nativo, ahora estamos comunicándonos en inglés. Pero esa es una etapa. Pero la etapa que estamos refiriéndonos, que empezó a fines del siglo pasado y que estamos viendo en la actualidad, llamado globalización, la razón fundamental o cómo es que se origina y qué es lo que implica,
¿no? Se refiere a la evolución de que todas las operaciones, transacciones, comunicaciones, ¿no? Ahora se están desarrollando a través de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces son los mercados que cada vez empiezan a involucrar y que empiezan a interconectar y generar un nuevo proceso de integración económica global, producto de la expansión de estos mercados virtuales en todo el mundo. Mercados que implican producción hasta la transacción y servicios de postventa. ¿Está más claro, estimados estudiantes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, bien. A ver, un minuto porque ahora tengo que explicar, ¿no? Algunos aspectos justamente macroeconómicos de la globalización. Denme un minuto, por favor.
Sorry, dear students. Okay, I was trying to explain about in this case, I don't know if you can you listen to me? Yes, teacher. Teacher. Yes. Okay, yeah. The next part, the way I was trying to explain, I was explaining with my microphone mute. Sorry. Okay. Idea is that in this case, the when the corporation, okay, how it was possible to start this globalization process? That process, it was possible due to the global rules, the global order, okay, was redesigned. How? Well, okay, when it was founded, the World Trade Organization, okay, on 1996. Do you remember, dear students? Hello? Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, the World Trade Organization, okay, started to work since 1996, replacing the previous entity, which was the General Agreement of Trade and Tariff. That entity, it was boosting the closed economy model with the World Trade Organization. Most of the students, most of the analysts just think that it was promoting the open economy. That's true, but we must to be more analytical. What does it mean? Understand which were the process that started to be included within that strategy. Okay. For instance, in this case, we have to realize that the that that the economy in that time, okay, it was based um, on the processes which involve the payment, the payments, at the same time, okay, okay, the market suspension. But in the with that process, I mean sales, it was includes additional concepts. Those concepts are regarding to the intangible assets, right? That's the idea, okay? And the intangible assets, as you know, okay, they were included as a concepts that led the enterprises, okay, includes why it was important to highlight that those concepts, not just because they're meaning a possibility to be included within the cost structure. In addition, because with these new rules, it was possible to them, okay, make the transfer, not just the production, regarding to the production cost based on tangible assets, in this case, including those intangible assets. Otherwise, it wouldn't possible. Therefore, okay, with this new model, okay, or due to those changes, when we are analyzing the international trade, we cannot focus just in trade balance. We have to focus the international trade, including or with a more expanded vision. What does it mean? We need to analyze the current account balance. Clear until this part, dear students? Yes, teacher. Teacher, hay una compañera que está intentando ingresar mi documento. Ok. Vamos a darle pase. Ok. Ya está. Entonces, en esta parte lo que estamos explicando es que este proceso de globalización se ha basado, ¿no es cierto?, en primer lugar, no solamente es un tema tecnológico, sino fue un tema planeado por las grandes empresas,
que se dieron cuenta que para poder generar este nuevo proceso era necesario cambiar las reglas de juego del comercio internacional. Y por eso es que hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos que se hacen operaciones considerando las transacciones derivadas de los activos intangibles. ¿No? Entonces, y esos conceptos no existían antes. Estos activos intangibles empezaron, ¿qué implicaba esto? En primer lugar, que incluirlos dentro de la estructura de costos, ¿no? Y por lo tanto, esa es una razón por la cual cuando hablas de ventas de las grandes empresas o corporaciones, ya no dices o lo traduces o lo expresas como sales. Ahora tienes que utilizar la palabra revenues, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se están incluyendo esos nuevos conceptos, generalmente los activos intangibles. ¿Está más claro hasta acá, estimados estudiantes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, bien. Entonces, con estos activos intangibles que permiten, ¿no es cierto?, las transacciones de conceptos como franquicias, derechos de marca, derechos de propiedad, goodwill, que se refiere a algunos derechos por diseños, etcétera. Por ejemplo, Coca-Cola tiene un derecho por un diseño de una bebida, de una botella, de una bebida, de una botella que diseñada por Coca-Cola y que tiene la exclusividad en ese formato, nadie la puede copiar. Entonces, fue uno de los primeros conceptos de ergonomía aplicados a las botellas. Entonces, y eso es parte de sus derechos, por ejemplo. Entonces, empezó la era de la propiedad intelectual. Por eso es que también, ahora me entienden por qué insisto con el tema de los índices de Turing, ¿no? Entonces, porque esa es la era, lo que se está cuidando mucho. Entonces, y esto implicaba derechos para ellos reclamar que las transferencias. Esto a su vez implica que ahora cuando tú hablas de globalización o cuando tú quieras hacer un análisis con una serie de tiempo, tienes que distinguir totalmente el análisis, ¿no? Que a partir de los 90, si hablas de comercio internacional, no lo puedes referir solamente a la balanza comercial, sino a partir de, sobre todo de 1996, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, tú tienes que basar tu análisis, como lo dice Krugman, en la balanza en cuenta corriente, que sí incluye todas estas nuevas operaciones derivadas del proceso de globalización. ¿Está más claro, estimados estudiantes? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, eso es lo que debemos empezar a entender en este proceso de globalización, ¿ok? Entonces, ya vamos a una segunda diferencia que no se explica mayormente, no se explica claramente, ni siquiera en los libros de texto, ¿no? Se habla de forma muy referencial, muy tangencial, ¿no? Entonces, ya no solamente es un tema tecnológico, sino es también un tema de la evolución en las normas que ciertamente fueron promovidas por las grandes empresas. Vamos ahora a pasar a una tercera característica, ¿no? Okay. Another characteristic that we have to take is regarding to the multinational enterprises. How it was possible? How it was possible? Because certainly since 1996, okay, most of the all the large firms in that time, okay, or transnational companies realized about the possibility to expand their operations through the international source. That strategy, okay, was meaning the possibility to expand their business, okay, by that process, okay, international outsourcing. Then, therefore, there were needed, it was the beginning of new kind of operations. In this case, the FDI, but in this case, including the intangible assets. This is the difference when you compare the FDI previous to the globalization process. Okay,
they realized about the possibility to expand the FDI, okay, to promote the international outsourcing. This is one. And in addition with that process, most in this globalization process, okay, they realize at the same time, okay, that the possibility about this to expand their business, okay, it was needing some important changes, especially in the payment system. Why? Because they realized that at the beginning, most of those large firms, okay, it was happening two changes in the monetary sector, in the financial sector. Let's going to start with the monetary and later on the financial. In the monetary sector, they realized that when they started to become international based on international sourcing, they were expanded their business into new countries. Okay. In addition, with this new countries, with the globally, it was allowed the international transactions in most of the countries, in developing countries. Okay, they realized that daily they started to have additional transaction costs based on foreign exchange market. Okay, that's why the solution that they realized that it was based on previous experiences, based on International Monetary Fund, okay, and European Union experiences, okay, which means to create some artificial unit account. That's why they started to design a new virtual currency which at the beginning, okay, that's the origin of the cryptocurrencies, because the cryptocurrencies let them reduce the foreign exchange transactions to exchange one currency into another due to the banking system. To them is too expensive due to the daily transactions. But this is the first part. Until this part, until this moment, is it clear to all of you, dear students? Yes, teacher. En esta tercera parte hay que identificar dos grandes cambios. Cuando las empresas empiezan su estrategia de outsourcing internacional, vale decir, los procesos donde se expanden los procesos de producción hacia el continente asiático y sobre todo en China, se empiezan a dar cuenta que sus transacciones empiezan a aumentar con más países. Eso les implicó un aumento en los costos de transacciones en el mercado cambiario, cuyos beneficiarios eran fundamentalmente los bancos internacionales. Entonces ellos vieron como solución, ¿no?, algo que ya habían aplicado los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o en su momento, ¿no es cierto?, el banco, la Unión Europea, ¿no?, antes de crear el euro. Y en este caso es crear una unidad de cuenta artificial. Entonces ellos se dan cuenta de esa posibilidad y por lo tanto, okay, ellos dicen, bueno, vamos a crear esta nueva moneda artificial, pero no podía ser llamada una moneda, porque una moneda se la crean solamente los países, pero solamente como unidad de cuenta. Entonces, este fue el origen de las hoy famosas, criptomonedas. ¿Está claro hasta acá, estimados estudiantes? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Yeah. And all other important changes occurred in that time. It was based on financial market. On the financial market, they realized that to expand the international transaction, the global transactions, it was needed to raise more funds. And that's why they realized that it was more convenient, the bonds in relationship with the stocks or credits, okay? That's why they were thinking that a best option it was to issue
or raise funds through in this case bonds. That's the really origin about the capital market evolution. Okay, in that sense, the capital market started to operate with new kind of financial instrument. That is the corporate bonds. And the corporate bonds, okay, let them raise funds to finance their operations, but at the same time, okay, it was at the beginning. It is one of the reasons about this global debt crisis. Okay, because they realized that it was too cheap in comparison with the other regarding to the other sources. Okay, and additionally, another problem I have to mention is that most of the problems is that they are, you are talking about that, or according with reports, international reports, you are going to find that due to it was too cheap, they started to finance their operations instead to finance investment. And that's the real problem that nowadays we are living. Okay, due to the global debt has expanded too much. Okay, especially based on private sorry, not private because China is public. Based on corporations, bonds that has been issued by since 1996. Okay, this is the other important situation, right? Otro aspecto importante a tomar en cuenta en este proceso es que la tendencia que se ha aplicado o el proceso que se ha aplicado de financiar, en este caso, ¿no?, las operaciones con bonos corporativos, bonos corporate bonds, que son bonos emitidos por corporaciones. Para ponerlo en perspectiva, ¿okay?, no existía ese instrumento, ¿no es cierto?, antes, no existía ese instrumento, ¿ok?, antes. Entonces, eso es lo que hay que considerar en el caso que de esta evolución. Ellos se dan cuenta que la emisión de bonos es una posibilidad muy grande, ¿no?, entonces, de obtener recursos de una forma muy barata. Y eso es el motivo por el cual, ¿no es cierto?, ellos han empezado a emitir bonos corporativos, ¿no? Y eso es el inicio del el problema de la crisis actual. ¿Ok? ¿Está claro, estimados estudiantes? Sí, profesor. Ok, un minuto, por favor.
The students, can you hear me? Yes, teacher. Okay, thank you. So in this case, the situation that I was commenting, it was regarding to the financial terms, okay? The corporations started to issue certain corporate bonds, and those corporate bonds, they were cheaper, but at the same time, they started to expand too much their financing through that kind of financial asset or financial instrument. Okay, and that's a reason due to the nowadays global external debt, right? Uno de los problemas que ha acontecido es que en 1996, cuando las corporaciones se dan cuenta de la posibilidad de expandirse con mayor financiamiento, con mayor inversión extranjera directa, ¿no? Ellos empezaron un proceso muy fuerte, muy agresivo de expansión, ¿no? Y que a su vez, ¿no? Fue el origen de o basado en la emisión de bonos corporativos. Esos bonos corporativos como financiamiento principal de las operaciones de las empresas no existían, no, por lo menos no en forma tan extendida como ha empezado a hacerse desde 1996. Esto es una de las razones del contexto que estamos viviendo de una muy grave deuda externa, justamente basado en ese problema de que tenemos, ¿no es cierto?, que la deuda externa ha crecido significativamente, sobre todo porque al ser tan barato, ellos se han dado cuenta y empezaron a financiar incluso no solamente para inversión, sino solo, y es el problema, financiar sus operaciones. Entonces, este hecho está generando la situación actual de crisis de deuda externa. Esos son los puntos que tenemos que mencionar en corrección a las corporaciones. Ok, hasta acá está claro desde el punto de vista financiero. Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. El siguiente punto es explicar con relación al tema de lo que es la propiedad del capital. Okay, based on that evolution, okay, started a new process, and that process it caused two effects globally. Most of the financial analysts just mentioned merger and acquisition, which is important, certainly. The merger and acquisition, it was the origin of the financing, but at the same time, the new kind of corporation. In that sense, we're talking about the multinational enterprises. What does it mean? That since 1996, it was possible that the corporations, as a difference that any large firms in 1950s, 1960s, okay, firms just to be really included proud. It was very be recognized internationally by some specific origin or country. Okay, the consumer was as close associated with where has been produced, manufactured, assembled any goods, right? But since 90s, based on that international sourcing, okay, the consumers realize yes about the international certification, about the brand prestige or the brand prestige, okay, obviously based on international standards, okay. That's why, okay, since 1996, nowadays you're going to find many brands, but most of you don't realize that the stockholders are not from this specific country where that factory started, or such a firm. Okay, nowadays the owners or the stockholders are from different countries. That's why global corporations implies geopolitical interest, implies geopolitical interest, which is combining the financial investors' interest, not by nationalities. It's just based on corporations
interest. Okay, and in other hand, so in addition, okay, those corporations or multinational enterprises, okay, has started to create a new kind of entities. So this is regarding to the multinational. But in addition, the other process was that they started the process regarding to the merger and acquisition. Therefore, it means that they realize about the possibility to join for the purpose to gather more firms as well vertical and horizontal integration. Okay, one moment, please. ¿Cuándo hablaba conmigo? Mira, por favor, yo no quiero amargarte, ¿ya? Ya, si no tienes memoria, yo soy viejo ya, pero tengo memoria. La última vez que Este, vino, ¿a eso se refiere? La última vez se quedó hoy día a las 8 de la mañana. Y yo estoy hoy día a las 8 de la mañana. No me hagas molestar, por favor. Y he venido a La última reclamar. vez me indicó que me iba a avisar. Por No, WhatsApp y nunca me avisó. quedamos el miércoles a las 8 de la mañana. Por Ya. favor, o quieres que la próxima vez te grabe. Yo estoy cansado, la verdad. Vengo a reclamar en todo caso. Ya me cansé lo educado. Vengo a reclamar que me calibre, terminen el trabajo. Ya, por favor. Disculpen, estimados estudiantes, no pensé que a veces eso es parte de los servicios de postventa que a veces crean problemas y sobre todo cuando no se honra la palabra. Entonces ahí ya hay niveles siempre. Uno va de lo educado, pero si tiene ya que ser radical, pues tiene que ser radical. Disculpen, se me abrió el micrófono para hacer mi reclamo. ¿Ok? ¿Me disculpan? Sí, está Sí, profesor. Sí, profesor, es entendible. Gracias. No, que ya- bien, profesor. No se preocupe. pues, estoy concentrado en mis cosas y me cambian. Y es no tener palabra, ya o sea, esa es una de las cosas que justamente la sociedad antigua se basaba mucho en la palabra, los antiguos mucho en la palabra. Hoy día no se cumple y eso, y las empresas, ¿no? Y sobre todo las empresas peruanas nos critican por eso, que no se cumple la palabra. Las empresas transnacionales o internacionales respetan mejor la palabra, más la palabra. Ciertamente que hay grandes intereses de por medio, eso no lo voy a negar tampoco, que son la mayoría del mundo, pero sí se respeta más la palabra. Cuando un cliente reclama, es lo primero que es la atención. Yo he hecho reclamos, tanto presencial o virtualmente, porque compro también para cosas de fuera, para la familia que está afuera, y nunca he tenido problemas. Lo que más tengo problemas es acá en Perú. Bueno, en fin. En todo caso, lo cierto es que por eso es importante, y siempre yo siempre digo en todos, que todos en general tengamos la palabra. Muchos de nosotros, por ejemplo, para nosotros nos dicen los latinos como broma, que lo van a encontrar en los reels, donde te dicen, sí, el latino dice que llega una hora y después no llega una hora después, o dice que va a hacer una cosa y no la hace, ¿no? Entonces, por eso siempre yo insisto, solamente comprometerse hasta lo que uno realmente va a hacer, ¿no? Y tratar de cumplir honrar su palabra. Eso con el tiempo, con los años, con estas canas, ya hacen que la gente te reconozca qué calidad de persona eres, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo la satisfacción de que, por decir, algunos proveedores para otras cosas, simplemente me dicen, no se preocupe, señor González. No, usted me paga después, pero
inmediatamente se lo usan, porque saben con qué clase de persona están hablando, porque yo honro mi palabra. Entonces, eso es algo que en la vida hay que aprender, ¿no? Porque eso con el tiempo no tiene valor. O sea, ya es algo muy importante. Es parte de ti, pero es parte de tu marca como persona. Saben quién eres y te reconocen como tal. Entonces, eso es lo que poco a poco tienen que construir ustedes en sus vidas, ¿no? Y por eso les estoy comentando esta situación a partir de esta anécdota. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Ok, gracias. Entonces, les estaba explicando en esta última parte que las empresas, a nivel financiero hubo dos cambios, no uno, dos cambios. El primer cambio, ¿ok?, ha sido con relación a el hecho de que se empiezan anteriormente, cuando tú decías una marca Philips, decías una marca Volkswagen, es porque inmediatamente el consumidor decía Philips hecho en Holanda, decía en inglés, made in Holland, ¿no? O Volkswagen, el antiguo, ¿no? Made in Germany. Entonces, el cliente lo asociaba con Oster, made in USA, o Assembly USA. Entonces, el cliente lo asociaba directamente con el lugar de la producción. Y además, la empresa tenía su prestigio basado en los socios de ese mismo país. Lo que ha empezado a suceder a partir de 1996 es un cambio radical que está creando lo que es la razón de estos nuevos conflictos que todavía no se pueden resolver, porque no es un problema de países, es un problema de corporaciones. Me explico. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día estamos hablando de que las empresas ya no son reconocidas y únicamente de un solo país, sino los accionistas son de diferentes países. Por eso se llaman empresas multinacionales. Ese cambio empezó a suceder a partir de 1996, cuando se permitía y se abrió el mercado de capitales. ¿Ok? Entonces, cuando se abre el mercado de capitales, se dan cuenta de que inversionista es inversionista. Entonces, se empiezan a crear este nuevo tipo de empresas multinacionales. Eso en cuanto al derecho de propiedad de las empresas. Y esto también fue consecuencia de que las marcas ya habían ganado su prestigio y al consumidor ya no le importaba dónde se hiciera el producto, que era la estrategia que habían hecho con el outsourcing internacional, que al cliente ya no le importe. ¿Por qué? Porque estaban creando estándares internacionales. Entonces, esto contribuyó a que surjan las famosas empresas multinacionales. ¿Ok? Esas empresas multinacionales, ¿no?, han sido es el nuevo modelo que estamos viviendo actualmente. Y en ese sentido, este, es que eh, más adelante, en la actualidad, es una de las razones por las cuales no se resuelven estos conflictos internacionales, porque detrás hay intereses de corporaciones, no de naciones. Ese es un detalle importante. ¿Sí? Y el otro aspecto que hay que, relacionado a las empresas multinacionales, es que, y que es la razón y donde ahora van a entender mejor, es que a partir de ese año empiezan, cuando se dan cuenta que querían expandirse globalmente, se expanden, ¿no es cierto?, en función de fusiones y adquisiciones, merger and acquisition. Estas fusiones y adquisiciones han dado origen a un nuevo modelo de negocio. De hecho, originalmente los libros de negocios solamente te hablan, inclusive el mismo propio libro de Krugman solamente te habla de la integración vertical y la integración horizontal, ¿no? Nada más. Pero no te dice, ¿no es cierto?, lo que realmente está pasando, sobre todo entre países desarrollados y países subdesarrollados, o en desarrollo, ¿no? Se dice ahora. Entonces, y es que el modelo
de fusiones y adquisiciones ha integrado, muchas de ellas han empezado a integrar verticalmente sus estructuras productivas. Y o sea, en términos verticales. Y al integrarlo en términos verticales, ha empezado lo que se llama esta vez, ¿no? El modelo de monopolio bilateral. ¿Qué significa eso? Que esta vez una gran empresa define el precio en el mercado de bienes finales y una empresa, esa misma, perdón, corporación, es a la vez dueña, o en todo caso compradora, perdón, compradora, en algunos casos dueña, pero también compradora de las materias primas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y eso explica por qué los precios de las materias primas cada vez son más bajos, ¿no? Y los precios de ¿cómo se llama? De los bienes finales son más altos. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profesor.
Ok. Entonces, para cerrar esta parte, ¿no? Lo que es el proceso, el proceso financiero ha traído dos efectos. Un efecto de lo que son las empresas multinacionales que esta vez empiezan a tener, y es parte si bien es cierto, del cambio en el concepto de propiedad de capital y de la diferenciación entre el propietario de la empresa y la marca. Entonces, eso fue posible. ¿Y por qué fue posible eso? Porque en el mundo ya se había establecido lo que son los estándares internacionales. Por eso es que a nosotros no nos importa dónde se hace el producto, lo que nos importa es que el producto esté óptimo, ¿no? Tenga las condiciones adecuadas de acuerdo a dichos estándares. No, no nos interesa esa producción. Y por otro lado, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el lado en el mercado, esta estructura ha traído como consecuencia nuevos cambios en los mercados de capitales, ha permitido lo que se llaman las fusiones y adquisiciones. Originalmente los libros solamente se refieren a la integración vertical, pero no esclarecen el real efecto en el mercado, que son justamente la creación del monopolio bilateral, la estructura del mercado. Esto ha traído como consecuencia, ¿no es cierto?, que ¿no? Ya cada vez se sienta la desigualdad de ingresos en el mundo, ¿no? Y por eso es que, ¿por qué? Porque las empresas que generalmente están en los países desarrollados o considerados avanzados y emergentes, ¿no? Son oligopólicos, por lo tanto fijan el precio para arriba, ¿no? Y a su vez, como son grandes compradores de insumos, son oligopsónicos, que quiere decir que fijan el precio lo más bajo posible. Esto es lo que está haciendo como consecuencia que aumenten en forma inmensa sus utilidades a nivel mundial, ¿no? Esto, pero a su vez genera el otro problema de hasta acentuando la desigualdad de ingresos, ya no en un país, sino en todo el mundo. Eso es lo que está sucediendo y es la razón del problema que se está viviendo actualmente. ¿Se va entendiendo mejor, estimados estudiantes, estos efectos? Sí, profesor. Profesor, Sí, profesor. Gracias. Y ahora, en la otra parte que debemos que tomar en cuenta es, hasta aquí, todo el modelo funcionaba perfecto. Estás hablando del año 96, en el 2000, 2005, pero luego hubo la propia ambición y voracidad financiera que empezó a crear problemas. Empezaron a haber desequilibrios y empezaron a hablarse cada vez con más intensidad, un momentito, de burbuja financiera. Un momentito.
Ok. Gracias. Por lo tanto, el problema actual es el monopolio bilateral. No se olviden eso, son economistas. Monopolio bilateral, que es lo que acentúa las desigualdades ya no entre las personas, sino entre los países. Por eso es que cada vez se está haciendo más grande la brecha del PBI per cápita, ¿no? Entonces, la globalización, eso es por eso una falsedad cuando se dice es un beneficio que trae el comercio internacional global. Claro, no niega por un lado que el excedente consumidor aumenta, eso no está en duda. Pero lo que sí también hay que reconocer o identificar es que cada vez se acentúan las diferencias entre los PIB per cápita de los diferentes países, ¿no? Antes la opción era 3-1, ahora estamos hablando de 6-1, 7-1. Entonces, ese es otro tema que inclusive en materia de investigación, ¿ok? Eso por otro lado. Pero terminando para terminar ya el efecto de lo que es la globalización, ¿no? En lo que todos ellos estaban pensando, los dueños de estas empresas, estaban pensando que el modelo iba a funcionar como había funcionado el modelo anterior, por lo menos 100 años o algo así. Lo que no contaron para nada fue que el año 2008 no solamente vino la crisis producto de una burbuja financiera, producto de fraude, también hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Fraude financiero a nivel, el primer fraude financiero fue el de Enron en 1992, si no recuerdo. Pero a nivel mundial, la burbuja financiera se crea con el famoso subprime, pero también fue producto de un fraude en los colaterales. Pero bueno. Pero todo ese contexto no hizo ver lo que empezaría a partir de 2008-2010 hasta la actualidad, que estas personas que se crean prácticamente los dueños del mundo no contaron que iba a entrar a competir en los mercados de la alta tecnología la industria china. Primero, después han entrado otras empresas asiáticas, ¿no? Entonces, ah, este proceso que empieza en el año 2010 da el origen al nuevo contexto que estamos viviendo y que lo incluye Krugman en el capítulo 8 de su libro sobre el tema de la competencia monopolística, ¿no? Pues la competencia monopolística implica la reducción, en este caso, de los precios en el mediano y el largo plazo. Y eso es lo que es una de las razones por las cuales la recesión se ha acentuado, sobre todo en las economías avanzadas, cuyo crecimiento del PBI no pasa del 1%. Entonces, este contexto de donde eh, las empresas chinas han entrado al mercado, ha empezado a crear un nuevo problema totalmente inesperado. Nadie lo había pensado. Entonces, y por lo tanto los ha desarmado. Entonces, y más aún, cuando el nuevo modelo, que tampoco se dieron cuenta, ellos crearon muchas libertades en nuestros mercados financieros, empezaron a crear muchas libertades en los mercados financieros globales, y resulta que no se dieron cuenta que sus competidores no solamente eran chinos, sino eran empresas, corporaciones que tenían como objetivo convertirse en globales, pero son empresas públicas, no son privadas. Entonces, por lo tanto, ¿y cuál es el tema? El tema es que la diferencia de la planificación de las estrategias de posicionamiento son diferentes entre una empresa pública y una empresa privada. La empresa privada ve la oportunidad de negocio y punto. No me interesa, si me interesa, punto. Entonces ellos trabajan con el concepto, y que lo dice Krugman, geografía económica. O sea, en función de su interés se ubican y se mueven y ya está. Pero, y esa es la razón del posicionamiento de la industria china de muy corto plazo y también de los rusos, en base a lo que se llama la geopolítica. La geopolítica son estrategias de muy largo plazo, ubicando
cuáles son los pasos que le ayudan a consolidar su poder en el mercado. Y eso es lo que han hecho los chinos. Por eso es que justamente parte de su estrategia ha sido comprar los recursos de las empresas, ¿no? A través de la inversión extranjera directa han comprado las empresas extractoras de minerales en prácticamente toda América Latina, han comprado las fuentes de energía de toda América Latina, ¿no? Porque justamente todos saben que la guerra de las corporaciones está en quien domine la energía. Y eso lo tiene, y esa es una estrategia geopolítica. Entonces, no entender eso es justamente no entender la dimensión de la nueva, muchos dicen la guerra económica, sí, es una guerra económica, pero mucho más grande, ¿no? Donde ahora hay intereses geopolíticos que nos involucran a todos nosotros y es la razón por la cual países como los nuestros pasamos por estas inestabilidades incluso políticas. ¿Se va entendiendo, estimados estudiantes? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, este proceso de globalización, como hemos visto un poco para cerrar un poco lo que es el alcance, ¿no? Nos permite entender que, no, como ven, ha sido un proceso planificado al principio, pero después no fue planificado. ¿No? Planificado sí, porque significó el cambio de las instituciones, cambio de las estructuras orgánicas, cambio en procesos productivos, expansión hacia los mercados virtuales, expansión hacia su poder mundial a través de la asociación internacional, y hasta ahí se fueron consolidando. Pero a partir de 2010 ya ellos no son parte de este cambio, están enfrentando su propio cambio a través de la competencia monopolística, y es la razón por la cual hoy en día tenemos primero una gran recesión, porque los dos están cometiendo el mismo error, los sistemas de corporaciones públicas como privadas. Está ya escrito también lo del mantenimiento, que tiene dos beneficios. Los próximos servicios. Ok, entonces para cerrar la idea, no decimos, y eso no habían planificado. Entonces, sin embargo, la estrategia china, que siempre siempre se basó en geopolítica, ¿no? Ya tenía la idea de expandirse, ¿no? Con una estrategia de posicionamiento en los puntos débiles del sistema. Por eso es que ha atacado con más fuerza el sistema monetario, el tema de la abastecimiento de recursos naturales, el tema de la energía, que es la razón de la gran expansión de estas corporaciones de origen público. ¿Está más claro el resumen, estimados estudiantes? Sí, Sí, profesor. profesor. Ahora voy a mostrarle, para cerrar la sesión, estas dos diapositivas que están, en la parte final van a encontrar, ¿no? Justamente con globalización. Hay dos videos que les he puesto que se llaman Globalization Gains and Globalization Costs. ¿No? Entonces ahí te resume, ¿no? Cuáles son las ganancias de la globalización, que en realidad se refieren a todas estas estrategias de integración, de que se armonizan a través de los acuerdos comerciales, los costos, que hay mayor beneficio al consumidor, etcétera. Pero no te dicen, obviamente, los costos, y los costos van después. En la parte de los costos, fundamentalmente, el más grave de todos, que es un problema terrible, ¿no? Donde estamos involucrados todos, ¿no? No solamente las empresas nacionales o globales, es el tema de las externalidades, ¿no? Incluso las playas, lo que acaba de pasar, es un tema doméstico, pero es evidencia de que no estamos manejando las externalidades, ¿no? Donde ahí no es un tema, ya es un tema de que están involucradas las empresas y los usuarios, los bañistas, ¿no? Entonces, realmente ese es el problema, ¿no? Mientras no seamos conscientes que tenemos que manejar, que cada vez que hacemos cualquier actividad económica productiva, estamos generando externalidades. Si no somos conscientes de ello, entonces ahí empiezan los problemas, ¿ok? Entonces, esto voy a pasar a mostrarles.
para poder cerrar la sesión. Ok. Ah, ya. Está. Voy a compartir de paso para que lo vean, ¿ya? De dónde estoy sacando, ¿ya? Sí, profesor, gracias. Esto está en los módulos. Los módulos se van hasta el final. Al final, porque lo que pasa es que tengo bastante material. Entonces, al final, pues, acá hay de Stiglitz, Groth, acá está. Donde dice acá, ahí tienes Gains from Globalization, ¿verdad? Entonces, este es un video. Este es un video bastante interesante, lo puedes ver, ¿no? Y este profesor, muy bueno, ¿no? Hace un resumen de la globalización hasta ese momento, que pienso que es válido, ¿no? Ya. Y aquí, algunas definiciones no son totalmente completas, ¿no? Pero la definición, por eso la he completado yo hoy día, ¿no? Más amplia. Y aquí va lo que son parte de lo que sí ha favorecido la globalización a nivel mundial. Y eso me parece un resumen muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está hablando parte de lo que ya hemos comentado, ¿no? En esta exposición del día, ¿no? Acá ves el comercio, el comercio a través de los ratios de comercio que aumenta en los países. Y esa es la razón, lo expliqué, en el cambio del indicador que antes se medía por balanza comercial, ahora se mide por el indicador de economía abierta, lo que viene a ser exportaciones más importaciones sobre el PBI. El tema de la expansión de los flujos de capital entre los países, sobre todo a través de inversión extranjera directa, ¿no? Claro, te dicen el lado positivo, ¿no? La inversión extranjera directa, que ahora estamos recibiendo, incluso nosotros como los chicos, porque en parte se aprecia el tipo de cambio, porque invierten más extranjeros, pero ese es más, son más y menos, ¿ah? Porque invierten, pero también extraen, no les preocupa la naturaleza de ese sector, pero sí son en el corto plazo flujos de capital, ¿no? Y eso aumenta, y esa es la inversión extranjera directa, y originalmente, sobre todo por las facilidades comerciales, se empieza a promover las estrategias cross-border. Esa es una de las estrategias que permite justamente la integración económica, que es una estrategia que han empezado a aplicar las grandes empresas con sus afines para de esa manera disminuir los costos de producción, ¿no? Esto es lo que ha generado una verdadera integración económica, por ejemplo, en Europa lo aplican y ese modelo lo han llevado a países asiáticos, ¿no? El aumento de marcas internacionales que incluyendo a los países emergentes que antes no había. Esto es parte de algunos países, ¿no? Y eso es lo que también nos está faltando a nosotros, ¿no? Crear nuestras propias marcas, ¿por qué? Porque no solamente las marcas, sino crear nuestros activos intangibles, ¿por qué? Porque nos generan ingresos a nosotros. Por ejemplo, ayer vi un reel de un productor que hacía ver que, por ejemplo, México, no me acuerdo si la idea era que México exportaba menos que nosotros, pero ganaba más que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros exportábamos paltas hermosas y todas las que no estaban bonitas las dejábamos y las botábamos. Pero ¿qué estaba haciendo México? Compraba todo eso y de esos desechos o mermas, ¿no? Ellos hacen aceite y el precio del aceite de palta es 10 veces más caro que el precio de la palta misma. Entonces, los mexicanos hacen más negocio justamente a partir de lo que es activos intangibles, que no solamente la marca, sino la investigación, hace la innovación y productos derivados. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, por eso este tema de las marcas va asociado con este otro punto, Deeper Specialization of Labor
components come from many nations, ¿no? Entonces, justamente es por la integración, justamente la especialización que se empiezan a identificar subproductos y eso va dando origen a marcas y por lo tanto a más derecho de cobrar más caro, ¿no? Ahora, y esto, y el siguiente punto que también dije, lo dije en clase, que se cambió la estructura de diseño administrativo de producción, distribución y ventas, ahora lo que se llama Global Supply Chains, una cadena de abastecimiento global que ahora incluye las nuevas tecnologías de información y comunicaciones para un seguimiento, hace más confiable a ambas partes, a los importadores y a los exportadores, ¿no? Sobre el seguimiento de las operaciones a nivel internacional, ¿no? Esto está creando una subespecialización y una migración, aparte de una migración entre países, una subespecialización. Entonces, por eso es que ahora hay especialistas en marketing global o hay especialistas en comercio internacional. Por ejemplo, miren, por ejemplo, ahora en nuestra propia USIL tenemos especialistas en International Business, nosotros somos de economía y negocios internacionales y así. Hay una serie de especialistas que van surgiendo producto de esta subespecialización de a su vez derivada de la Global Supply Chains, ¿no? Y esto obviamente se está basando en la conectividad de las personas a través de sistemas de Wi-Fi, donde los sistemas informáticos son clave, y eso ya lo hemos explicado claramente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profesor. Y finalmente, dos cosas, ¿no? Esto de aquí, ¿no? En estos mismos módulos, ¿no? Van a encontrar a renglón seguido, al final, de todo lo que ustedes tienen, van a encontrar este otro video, Cost of Globalization, los costos, la parte negativa. Me gustó este video porque lo resume, ¿no? Hace un balance de lo positivo y negativo de este profesor. Job really, acá, job really. Entonces, acá, este es justamente el resumen que él hace. Si ya tienes una buena concepción macroeconómica, ya tú lo manejas mucho más fácilmente. Entonces acá, el primer problema acá está justo lo que ya dije, lo mencioné, ¿cierto? Ahí está. Aumento de la desigualdad. La desigualdad es un problema global, la pobreza se está extendiendo globalmente, ¿no? Y esto es el tema de una pobreza relativa, claro, porque, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esa serie cómica de Estados Unidos llamada Friends? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí? Y duró 10 años, creo, o más, no lo sé. Pero ¿se dan cuenta cuál era la situación de los personajes? Que En resumidas cuentas, todos vivían como en un mismo apartamento porque se les era difícil comprar uno. Entonces todos compartían, eran como 6, 7 que compartían un mismo departamento. y todos eran inestables en sus trabajos, ¿no? Todos eran inestables en sus trabajos, ¿no es cierto? ¿No? Sí, profesor, así es. Que no había una estabilidad laboral, todos estaban a la búsqueda. Entonces, a eso se refiere a pobreza relativa, ¿no? O sea, vale decir, no lo ves directamente, si no lo empiezas, tienes que afinar tus indicadores, porque claro, si tú lo ves que viven en medio de Nueva York, te dices, bueno, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Que viven hacinados en departamentos tantas personas, ¿no? Entonces, que es lo mismo que también han hecho las familias latinas, ¿no? Familias latinas compran una casa grande, pero hay pues 3, 4, 5 familias, ¿no? Entonces, tú dices, qué bonito, la casa donde vives, claro, pero hay 15 personas metidas ahí, ¿no? Entonces, por eso es todo un problema que está pasando con la desigualdad global, ¿no? Ese problema no es solamente de países en desarrollo, sino ahora es un problema por eso es que ya ellos mismos ya no se denominan como antes decían, developed countries, ¿no? We're developing countries, ¿no? Ya no han reconocido, por lo menos ahora se autodenominan advanced economies, ¿no?
Porque si fueran países desarrollados, ¿cómo es que tienen estos problemas, no? Bueno, ese es su primer tema, como problema social, ¿no? Que es la desigualdad. El segundo, ¿no? Que la amenaza de los problemas. Tenemos ahora problemas comunes, producto de la deforestación, ¿no? Los daños de la biodiversidad, etcétera. ¿Por qué? Porque, y es la razón principal, y es que la famosa IA, la inteligencia, ¿no? No encuentra o no le interesa, ¿no? Resolver el problema fundamental de la supervivencia de la sociedad, que es preservar la naturaleza. Seguimos con un modelo extractivo destructivo, ¿no? Que lo único que hace es genera mayor polución, mayor contaminación, mayor destrucción de los ecosistemas, y realmente estamos demostrando que no somos inteligentes. Nos creemos inteligentes, pero no lo somos. Realmente, si vemos quiénes han sido inteligentes, los incas, ¿no? Todas las culturas mayas, culturas antiguas que han trabajado con piedra, lo que hasta ahora ni siquiera la IA lo puede hacer, ¿no? Esas construcciones que hasta ahora existen y que se adaptaban al entorno ambiental de cada zona. Por eso existe Chan Chan, por eso existe Machu Picchu, por eso que ahora en Machu Picchu tú puedes tomar agua pura, porque desde los canales, desde los streams, desde los orígenes de las fuentes de agua, se canalizaban para la comunidad. O sea, se adaptaba a la calidad de vida. Miren la inteligencia que tenían. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos? Una tremenda desigualdad, pobreza por doquier y destrucción por doquier. Entonces, y esto está creando no solamente desigualdad, sino malestar en todas las naciones. Por eso hay una amenaza a la estabilidad política, económica y social. Y esto crea a su vez una fragilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque antes, ¿no? Antes un país estaba en expansión y otro en recesión. Entonces el efecto se neutralizaba. Ahora no. Ahora o todos están arriba o todos están abajo. Y ahora todos estamos abajo. Por eso es que te vas a un país, no la pasas bien. A otro país tampoco la pasas bien. Me refiero a trabajar, ¿no? Entonces tú dices, para eso me queda en mi propio país, ¿no? Entonces, porque justamente ese es el tema, la interconexión de la economía mundial. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Sí, profesor. Hola. Sí, profesor. Otro tema es, ¿no? Justamente los desajustes que hay a nivel del comercio, porque justamente allá empiezan a sentirse, y que acá advierte ya lo que más adelante haría Trump, las políticas proteccionistas que algunos lo llaman el inicio de la desglobalización. Entonces, esos desajustes, que invertir mucho afuera, pero y tu inversión local y tu empleo local, y esa es la razón de los otros problemas que está creando, y es justamente el tema de aranceles que ha aplicado Trump, y ahora la política demasiado abusiva del ICE, ¿no? Que ha sido que es, ¿no? Una manifestación de rechazo, ¿no? Mayoritario, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Una política contra la migración, pese a que justamente fue el modelo que ellos mismos han creado. Entonces, esto que está creando un desempleo estructural global, un gran problema a nivel de salarios y desempleo, pues es que ahora mucha gente viene a Perú porque encuentra los recursos. Esperemos que los políticos no destruyan los recursos, ¿no? Pero está generando un problema de desempleo tremendo, pero Perú, para muchos, es la esperanza. La estandarización, que es bueno por un lado, pero destruye las culturas locales, las costumbres locales, ¿no? Los estilos locales, ¿no? Y ese es un problema que implica. Perú por lo menos trata de mantener su identidad, es uno de los países más reconocidos por su patriotismo y por su identidad nacional. Es el único de los países que ha logrado posicionar su marca Perú, y eso es importante en un contexto donde lo que importa es lo global, no lo local. Y eso es lo que nos hace diferentes totalmente a nosotros, ¿no? El dominio de las marcas globales que en el fondo atentan contra los productores locales. Muchos aplauden el puerto de Chancay. Bueno, pero ¿y cuál es el riesgo potencial? Que también está en su libro, el libro de Krugman, que se crea lo que es el crecimiento con miseria, ¿no?
Y ese es el gran riesgo, que hay un crecimiento con miseria por el desempleo, por lo que hay muchas empresas locales, sobre todo pequeñas, desaparezcan. Y eso sí sería grave para nosotros porque el 70% del empleo se basa en microempresas. ¿Ok? Y otro lado que también hay es que las empresas multinacionales están abusando de su poder, ¿no es cierto? Y muchas veces no solamente explotan a los trabajadores, sino también evitan pagar impuestos. Justamente una de las críticas que hay a partir de 1996 es que muchas de estas corporaciones son exoneradas de impuestos, todos pagan impuestos menos las grandes empresas, y eso genera la falta de recursos al Estado para poder resolver sobre todo estos problemas ambientales, donde se crean externalidades, pero nadie se hace responsable de los efectos derivados de sus propias actividades, ¿no? Sin conciencia ambiental. ¿Está más claro, estimados estudiantes? Sí, profesor. Esos son los temas que vamos a enfocarnos, ¿no? Y solamente mencionarles que con relación al efecto de nosotros los peruanos, por eso es que decía, la situación de pobreza nuestra es diferente. Es una pobreza no monetaria. Pero ya solamente voy a focalizarme más en los temas relacionados a estos últimos tópicos de lo que es de los problemas de la globalización, los problemas de integración económica, ¿no es cierto?, que hemos ido trabajando, ¿no? Ok, voy a apagar acá esta de aquí. Ya. ¿Está un poco más claro, estimados estudiantes? Sí, profesor. Entonces, en conclusión, tener más claro, repasar claramente el tema de las reformas de primera y segunda generación, y tener claro el contexto, que siempre lo resalto, porque eso te permite entender mejor cómo este proceso de globalización nos está involucrando y nos está creando, acentuando los problemas de desigualdad. Eso no quita que nosotros hemos debido resolver nuestros propios problemas y no lo estamos haciendo. Ese es otro problema derivado de los problemas políticos entre ideologías que más hacen daño que ayudan a la política. ¿Ok? ¿Está claro, estimados estudiantes? Sí, profesor. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Entonces, mañana ya saben de qué trata el tema, ¿no? Un poco la revisión de los modelos en los que fueron parte de la reforma de primera y segunda generación, modelo socialista, modelo capitalista y los efectos de la globalización, entendiendo las dimensiones que han sido analizadas en el libro. ¿Ok? Listo, jóvenes. ¿No? Y mi recomendación es utilizar la mayor cantidad de argumentos técnicos, argumentos, palabras clave técnicas, como también. ¿Ok? Listo, jóvenes. Nos estamos viendo mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.